Se acaba de revelar una pista importante en relación con la misteriosa muerte y el desecho del cuerpo de Celeste Rivas Hernández, la adolescente de 14 años, cuyo cuerpo supuestamente fue encontrado en el auto del cantante David. Resulta que el investigador privado que ha estado investigando este caso acaba de hacer una revelación impactante en las redes sociales. Tenemos que hablar de esto. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Yo soy Jesse Weber. Muy bien, tenemos esta actualización de David de la que tenemos que hablar y puede que nos dé algún tipo de idea sobre lo que le pasó a Celeste Rivas Hernández, de 14 años, quien, como saben, su cuerpo fue encontrado en un Tesla que supuestamente estaba registrado a nombre del cantante David en septiembre pasado en Los Ángeles. No ha habido arrestos, no se han presentado cargos. Ha habido reportes, especialmente de TMZ, de que posiblemente un gran jurado de investigación en Los Ángeles podría estar escuchando pruebas. Ya hicimos sidebars sobre eso, pueden revisarlos, pero una pregunta fundamental para la que no tenemos respuesta y que desde un punto de vista forense quizás sea un factor que complica las cosas es ¿qué le pasó a Celeste? ¿Cómo murió? ¿Cuál era el verdadero estado de su cuerpo? ¿Cómo fue trasladada? Por eso la actualización de la que estoy a punto de hablar es tan interesante. ¿Quieres hablar de complicar las cosas? ¿Sabes qué lo complica más? El hecho de que la causa y la forma de la muerte no se hayan dado a conocer y que los detalles de la oficina del médico forense hayan sido sellados por orden judicial. La oficina del médico forense informó que el viernes 21 de noviembre a las 10:54 am el Departamento del Médico Forense del Condado de Los Ángeles recibió una orden judicial del Departamento de Policía de Los Ángeles para restringir el caso forense número 2-1025-14201 52 de Celeste Rivas Hernández. No se pueden publicar en el sitio web los registros o detalles del caso, incluida la causa y forma de muerte, y el informe del médico forense hasta nuevo aviso. Y luego tienes a la División de Robo y Homicidios, que emitió un comunicado no solo abordando esto, sino también dirigiéndose a los medios, informando que Celeste fue decapitada y que su cuerpo estaba completamente o parcialmente congelado. Esto se basa principalmente en reportes de TMZ. Tenían un comunicado titulado Declaración de la División de Robo y Homicidios sobre la investigación de Celeste Rivas en Los Ángeles. El Departamento de Policía de Los Ángeles está al tanto de las historias recientes publicadas por varios medios de comunicación sobre la investigación de David Celeste Rivas y quisiera desmentir parte de la información errónea contenida en sus reportes. El cuerpo de Celeste Rivas no estaba congelado ni decapitado cuando lo hallaron el 8 de septiembre de 2025. El Departamento de Policía de Los Ángeles pidió sellar los registros de la investigación del médico forense sobre la muerte de Celeste Rivas. La orden se pidió para que los detectives de robos y homicidios tuvieran información clave sobre su muerte antes que los medios y el público. La orden no se solicitó para socavar la transparencia. Bien, ahora tenemos que hablar sobre esta actualización y esta actualización concierne a Steve Fisher. Steve, a quien ya tuvimos en el programa, es el investigador privado contratado por el dueño de la propiedad donde supuestamente David se alojaba en las colinas de Hollywood. Esa propiedad aparentemente estaba cerca del Tesla. Esa propiedad fue registrada por las autoridades. Ahora Steve ha salido y ha hecho algunos comentarios sobre su investigación, incluyendo cosas como esta. Pero diré esto, hay algunas cosas que, y me refiero a evidencia física que estaba en esa casa, pudo haber habido planes mayores en cuanto a deshacerse de ella. Y es aterrador, esas cosas sádicas. Y por eso estamos tratando de aprender más sobre eso, ¿no? Ojalá pudiera decir más, pero por razones obvias no puedo. Pero no tiene que ver con cómo murió, sino tal vez con cómo planeaban deshacerse de ella al final y cómo tal vez ese Tesla solo era un lugar temporal en ese momento y las cosas simplemente, ya sabes, su tiempo no fue el adecuado para lograrlo. Pero hay unas cuantas cosas que simplemente te van a volar la cabeza. Y recientemente se habló de él en otro episodio de Sidebar, donde hizo una publicación en X, aparentemente defendiéndose sobre la posibilidad de ser acusado de desacato al tribunal por supuestamente hablar o discutir un caso sobre el que aparentemente había testificado. Él se defendió de esa acusación.
que asumimos era sobre el caso de Celeste Rivas Hernández. No está confirmado, pero al leer su mensaje parecía que era así. Hablaremos de eso más adelante. Pero ahora, dado lo que ha dicho sobre sus hallazgos, esto es de lo que necesitamos hablar. Él acaba de publicar esto en X. Cito, aunque mis palabras han sido mal citadas por algunos, lo que realmente dije sobre ciertos objetos encontrados en la dirección de Doheny fue que eran, cito, objetos que esperarías encontrar en una granja, en lugar de en una casa en las colinas de Hollywood. Uno de esos objetos era una jaula incineradora, anunciada para quemar a 1600 grados. Las cremaciones humanas suelen hacerse a 1400 grados. No es legal usar un incinerador dentro de los límites de la ciudad y no tiene ningún propósito legítimo en una propiedad residencial en las colinas de Hollywood. Algunos dirán que este objeto era un accesorio para un video, pero si así fuera, surgen varias preguntas obvias. ¿Por qué entregar una jaula para aves de 25 kilos en una residencia privada y no directamente al proveedor, diseñador o casa de producción? ¿Por qué se ordenaría antes de partir en una gira mundial extensa y por qué nunca se usó en ninguna producción de video? También es importante señalar que había artículos adicionales presentes que podían usarse junto con la jaula de combustión. Para aclarar, esta jaula de combustión no se usó, seguía nueva y en su caja. Sin embargo, dado que los restos de Celeste Rivas Hernández finalmente fueron encontrados en la cajuela del Tesla, la presencia de un incinerador en la misma residencia asociada con ese vehículo necesariamente genera preguntas sobre la intención. La jaula de combustión no fue confiscada durante la orden de cateo, y como no fue utilizada, parece que no es relevante para ninguna posible investigación criminal. Pero creemos que es un contexto importante, aunque no sea criminal. La jaula de combustión y otros artículos se entregaron a los residentes con un nombre falso, pero fueron aceptados en la propiedad. Se adjunta una foto del incinerador de jaula de combustión real en la residencia y una imagen de los materiales publicitarios del producto del Dr. Burns. Hashtag Celeste Rivas Hernández, hashtag David, y por cierto, sí incluye esas fotos. ¿Qué opinamos de esto? Permíteme invitar a Matt Irvine para hablar sobre esto, instructor retirado de la policía y detective. Matt, es un gusto tenerte aquí. Vaya declaración la de Steve Fisher al hacerlo público. Am, ¿Qué opinas si esto es cierto? Los comentarios de Steve Fisher me parecen muy acertados. No puedo pensar en una razón legítima o inocente por la que una jaula para quemar sería recibida en una residencia privada, o por qué se pediría bajo un nombre falso. Yo también, la verdad. Empecemos ahí. Guarda tus ideas. Solo diría algo de un nombre falso. Si es una celebridad, no quiere que sepan que se hospeda ahí. ¿Opiniones? Está bien, pero sí tiene a un montón de personas con las que trabaja, porque piensa usar esto como parte de una gira de conciertos, como parte de un video, tiene a todo un equipo de personas que pueden pedir algo por él. No veo por qué hacerlo con un nombre falso, aunque entiendo tu punto. Podría ser una explicación inocente. Como dice Esteban, si esa era la intención del artículo, ¿por qué entregarlo en una residencia privada? ¿Por qué no está con él en la gira? ¿Por qué no se lleva a algún lugar para usarse en algún tipo de video? Aún así, no veo por qué el Departamento de Policía de Los Ángeles no confiscó este artículo. Quiero decir, si estás llevando a cabo una investigación sobre un cuerpo encontrado en la cajuela de un auto, una de tus teorías de trabajo tiene que ser que ese cuerpo fue colocado ahí para moverlo de la escena donde ocurrió la muerte y luego transportarlo a algún tercer lugar para ocultarlo o deshacerse de él. Y si estás considerando la posibilidad de que alguien esté tratando de deshacerse de un cuerpo y registras la residencia de una persona de interés en ese caso y encuentras lo que básicamente es un crematorio casero, ¿por qué no te lo llevas? Al ejecutar una orden de cateo, solo puedes incautar lo autorizado y lo que dijiste al tribunal que esperabas hallar. Estoy seguro que nadie esperaba encontrar ese objeto ahí,
Pero lo que haces en una orden de cateo, cuando encuentras algo que es evidencia y que no esperabas, es que redactas lo que se llama una orden complementaria. Es un simple anexo donde dices, oiga juez, mientras ejecutábamos la orden de cateo que usted emitió, encontramos esta otra cosa. Creemos que es evidencia y queremos incautarlo. Es un anexo habitual que se añade a la orden de cateo. Nunca he visto a un juez que no firme uno de esos y no sé por qué no se hizo eso en este caso. Entonces déjame preguntarte esto, Matt. Podrías tener 100% la razón, ¿verdad? Primero que nada, suponiendo que esto sea cierto, que una jaula para quemar fue entregada ahí, y suponiendo por un momento que la policía no la confiscó, está bien, digamos que eso es correcto. Supongo que la pregunta sería, como dijiste, estaba fuera del alcance de una orden de cateo. Tal vez no la modificaron por alguna razón, o es posible, cuando estamos tratando de pensar qué le pasó a Celeste. Su cuerpo no mostró absolutamente ninguna señal de haber sido quemado, y no pudieron establecer de manera definitiva que la compra, la entrega de este incinerador estuviera relacionada con ella de alguna manera. Es una afirmación justa. Como dijo Steve Fisher, no se usó, pero parece que, debido a las circunstancias que este cuerpo fue encontrado en la cajuela del auto, el delito de deshacerse del cuerpo estaba incompleto, que había un plan, o al menos el inicio de un plan para ocultar o deshacerse del cuerpo. Y por una razón u otra, ese plan no se llevó a cabo por completo. Y eso no hace que la jaula para quemar sea menos relevante como evidencia. De nuevo, una orden de cateo no tiene que llegar al nivel de causa probable para arrestar. Solo tienes que argumentar que estás investigando un delito y que este objeto es potencialmente evidencia de ese delito. Es un estándar mucho más bajo que el necesario para arrestar y creo que se cumple bien por las circunstancias del hallazgo del cuerpo de Celeste. Si alguien hubiera usado eso, podría incinerar completamente un cuerpo y no quedaría ningún resto humano. ¿No quedaría ningún resto humano? ¿Sabes? No estoy familiarizado con ese producto. Confío en Steve Fisher cuando dice que la incineración de un cuerpo humano, una cremación, ocurre a 1400 grados y esto podría llegar a 1600. No sé cuál es su capacidad a 25 kilos, no puedo imaginar que sea tan grande. Pero, sabes, eso de nuevo nos lleva a esta acusación de desmembramiento o posible desmembramiento. Si vas a deshacerte de un cuerpo de esa manera, es algo bastante horrible de considerar, pero parece que alguien pudo haber estado considerando esto. Bueno, esa es una parte interesante porque cuando empezamos con este caso, había una pregunta: ¿por qué el cuerpo fue dejado en un Tesla? ¿O fue que, ya sabes, alguien estaba en medio de tratar de averiguar qué hacer después con el cuerpo? ¿Entraron en pánico? ¿O fue dejado ahí deliberadamente para echarle la culpa a David, verdad? Pensamos que eso podría haber sido una posibilidad, pero si el cuerpo se deja en el auto y ahora estás pensando en la compra de este incinerador, eso es, de verdad, un trabajo muy, muy, muy descuidado. Quiero decir, estás comprando un artículo para que lo entreguen, posiblemente para deshacerte de un cuerpo. Esa es la acusación, o una de ellas, no lo sabemos con certeza. Pero, si tomamos eso como cierto, eso es una planeación realmente mala, en varios niveles diferentes. Bueno, yo esperaría que, como sea que Celeste murió, no fue algo que estuviera muy bien planeado o pensado, y esperaría que si tienes a un grupo de personas que no tienen antecedentes criminales significativos o sofisticados y se enfrentan a un cadáver bajo cualquier circunstancia, el pánico sería una reacción bastante probable. Y sabes, a pesar de todo lo que vemos en la televisión y en las películas, la mayoría de las personas que cometen crímenes no son muy sofisticadas. Estos no son, ya sabes, del tipo de Ocean's Eleven, ¿eh? Ya sabes, empresas de criminales maestros. Estas son personas que se meten en situaciones que los superan por completo. Suceden cosas que no tenían intención de que pasaran y se salen de control y entran en pánico. Y muchas de las circunstancias de este caso parecen sugerir eso. Y si es cierto que la jaula para quemar no se usó, que se dejó en el empaque, si alguien la hubiera comprado con el propósito, digamos, de deshacerse del cuerpo de Celeste, eso te da una idea de la mentalidad de esa persona y de lo que es capaz de hacer. Lo que también me hace preguntarme, ¿fue este el primer intento de deshacerse de su cuerpo?
si alguien estaría dispuesto a incinerar su cuerpo, pero no hay pruebas definitivas. Si consideramos el informe de Steve Fisher por un momento, estamos asumiendo. ¿No te da una idea de cómo podría haber estado el cuerpo de Celeste? Lo difícil es que no sabemos la causa, ni cómo murió, ni más detalles, sobre todo de su cuerpo. Me equivoco al pensar que si alguien quisiera hacer eso, sería su primer intento de deshacerse de un cuerpo. ¿Te da alguna indicación de qué más pudo haberle pasado al cuerpo de Celeste? Bueno, planteas un par de preguntas. Quiero decir, todo sobre las circunstancias del hallazgo del cuerpo de la pobre Celeste sugiere algo que no fue planeado muy bien y un acto que no se completó. En cuanto a la jaula para quemar, es difícil saber cuándo, en el transcurso de todo esto, se compró este artículo. ¿Fue este el primer plan para deshacerse de su cuerpo y, por alguna razón, se ideó un plan B que involucraba ponerlo en la cajuela del auto? ¿Había alguien que se suponía que debía sacar el cuerpo de la cajuela y colocarlo en la jaula para quemar y por alguna razón ya sea no lo hizo o decidió no hacerlo? Quiero decir, hay mucho sobre lo que podemos especular aquí. Creo que lo más importante es que una o más personas, probablemente sin experiencia en actividades criminales, entraron en pánico e idearon uno o más planes, ninguno de los cuales finalmente se llevó a cabo. Ajá, pero lo que complica las cosas, como mencioné antes, es que tienes este sello en los registros del médico forense. No sé si tú y yo ya hablamos de esto por tu experiencia. Lo que sucede entre la oficina del forense y la policía de Los Ángeles es, como mínimo, interesante. Es interesante y es inusual. La Oficina del Forense de Los Ángeles colabora con más de 40 agencias en el Gran Condado, pero especialmente con el Departamento de Policía de Los Ángeles y especialmente con la División de Robos y Homicidios. Ya sabes, los abogados defensores suelen quejarse de que detectives y forense colaboran demasiado. He asistido a autopsias donde estoy junto al médico forense y estamos viendo la evidencia y hablando sobre lo que creemos que pudo haber pasado. Si las personas actúan de buena fe, pues generan buena información e investigaciones, pero es una relación muy estrecha y eso no es cierto en todas las jurisdicciones, pero sí lo es en Los Ángeles. Es especialmente cierto para las personas realmente expertas y experimentadas en el Departamento de Policía de Los Ángeles, en la División de Robo y Homicidios, para que emitan declaraciones contradictorias o que la Oficina del Forense de Los Ángeles diga que quisiera informar pero no puede, y luego el Departamento de Policía afirme que lo filtrado quizá desde la oficina del forense no es cierto, nunca había visto eso. Estas son personas que trabajan muy de cerca en casos muy delicados y normalmente hay mucha confianza y mucha cooperación. Sí, y el jefe de medicina forense publicó un comunicado en ese momento diciendo que la misión del departamento es tener total transparencia con la comunidad al proporcionar información sobre nuestros casos para empoderar a las personas a hacer cambios que salven vidas. Desde que soy jefe del departamento, he trabajado para eliminar las restricciones de seguridad en casos del médico forense solicitadas solo por las fuerzas del orden. Las restricciones de seguridad son poco conocidas en otros condados y no se ha probado que mejoren los resultados legales. Estamos dedicados a servir a nuestra comunidad con total transparencia. Sin embargo, la ley nos lo impide mientras la orden judicial siga vigente en este caso. Entiendo la postura del Departamento de Policía de Los Ángeles. No quieren comprometer la investigación y cuidan la información que divulgan. Tengo dos preguntas. Una, ¿crees que la oficina del médico forense sabe definitivamente la causa y la forma de muerte de Celeste? ¿Cuál es la principal preocupación del Departamento de Policía de Los Ángeles sobre la información divulgada? Así que hay mucho de esto que me resulta muy confuso e inusual. En primer lugar, diría que es muy probable que la oficina del médico forense de Los Ángeles ya sepa todo lo que va a saber. Han pasado más de 3 meses desde que se descubrieron los restos de Celeste. No puedo imaginarme una prueba o un procedimiento que no se haya realizado ya y cuyos resultados no hayan llegado todavía. Así que no sé qué es lo que saben, pero me temo o espero que ya saben todo lo que van a saber. Am, la principal preocupación del Departamento de Policía de Los Ángeles es evitar filtraciones que perjudiquen la investigación, especialmente porque aún no hay arrestos ni acusados. Dicho esto, también me parece extraño que, si su preocupación es la protección de la información y la integridad de su investigación, haya, como se ha informado, un gran jurado de investigación llevándose a cabo en este momento.
porque cuando llevas a personas ante un gran jurado de investigación y les haces preguntas, después de ese interrogatorio salen y consultan con su abogado. Y ahora tienes a dos personas que al menos tienen cierta idea de qué trata la investigación. Y si tienes a varias personas siendo llevadas ante un gran jurado, a menudo habrá un acuerdo de defensa común entre ellas, donde todas las personas interrogadas y todos sus abogados están hablando entre sí. Así que al menos entre las personas que podrían ser acusadas o llamadas como testigos en este caso, hay mucha información que potencialmente se está filtrando simplemente por el proceso del gran jurado. Me han dicho que una de las ventajas de un gran jurado de investigación aquí, además de, ya sabes, presentar pruebas, emitir citaciones y reunir más pruebas. Y por cierto, tengo entendido que este es un gran jurado que ni siquiera podría emitir una acusación formal. Tendrías que llevarlo a otro gran jurado. Pero una de las ventajas es que puedes asegurar el testimonio de los testigos y en un caso futuro, enfrentarlos con eso. Esto testificaste ante el gran jurado. Esto dijiste. Aseguramos tu testimonio como futuro testigo en un caso complicado o de alto perfil. Y hubo reportes de TMZ sobre quién puede o no, ya sabes, quién podría aparecer en ese juzgado, lo cual también puede complicar las cosas. Pero dime, ¿cuál crees que sería la ventaja? Entonces, la ventaja de un gran jurado de investigación es que pueden obligar a la presentación de pruebas, ya sea evidencia física, documentos, registros o testimonios. Como mencionaste, eso puede hacer que las personas queden atadas a lo que dicen, puede incluir acuerdos de inmunidad y ofrecimientos para quienes cooperan. Sabes, hemos hablado antes sobre la posibilidad de que exista una especie de escala móvil de culpabilidad aquí, donde quieren que las personas menos culpables delaten a las más culpables. El gran jurado es sin duda una manera de hacer eso. Am, Sin embargo, a menudo en una investigación criminal típica, esto de hacer que las personas se comprometan con declaraciones y reunir pruebas lo hace la policía. Ellos entrevistan a las personas, ejecutan órdenes de cateo y obtienen la información de esa manera. Obviamente no pueden obligar a las personas a declarar bajo juramento, pero normalmente son bastante buenos para hacer que la gente hable. Así que el hecho de que haya, al menos según los informes, un gran jurado de investigación, sugiere que hay pruebas, ya sean documentales o testimoniales, que el fiscal necesita y que la policía no ha podido obtener. Y por cierto, solo para que quede claro, si hay un problema, si finalmente se dicta una acusación formal y hay un arresto, nosotros, el público y la familia de Celeste, vamos a conocer todos los detalles de inmediato, todos vamos a entender lo que le pasó a Celeste, si y cuándo llegue ese día. Realmente depende de cómo la oficina del fiscal del distrito decida emitir la acusación formal. Una acusación formal puede ser un documento muy breve que solo enumera los cargos y acusados, o una acusación formal explicativa. Esto es más común a nivel federal, donde realmente presentan muchas de las pruebas en el documento de acusación formal. Am, Tras ser acusado formalmente, inicia un proceso de descubrimiento donde casi todo lo que sabe la fiscalía se revela a la defensa. La mayoría de las veces la defensa puede presentar información, al menos información que consideran útil para su cliente. El fiscal de distrito no presentará pruebas públicas hasta que el caso llegue al tribunal, más allá de lo que dice la acusación formal. Disculpa. Sí, no, está bien. Este es un desarrollo interesante. Veremos qué sucede con esto. Hasta ahora, Steve Fisher es el único que veo que está hablando sobre este incinerador y su posible conexión con este caso. Muy bien, bueno, mantén un ojo atento en eso. Matt Irvine, muchas gracias, lo aprecio. Gracias, Jesse. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora, aquí en Sidebar. A todos, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.